Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bienvenidos mis amigos a este tema del día de hoy, a esta cápsula de vida. Hoy estaremos hablando acerca de el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Y vamos a estar hablando desde el libro de Juan, capítulo 1, verso 29, dice la palabra del Señor. Entremos directamente para tener tiempo en esta cápsula de vida. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, el primogénito de todos, dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Y yo no le conocía más, para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vas a descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Esas palabras yo creo que suenan muy bonitas, ¿no? Y por supuesto que sí las son. Por supuesto, no podemos quitarle la importancia de esas palabras, el Cordero de Dios, pero tenemos que entender mucho acerca de esta frase que los discípulos estaban diciendo y que se estaba diciendo en este momento cuando ya veían a Jesús caminar por allí y le llamaban y le decían: ¡Ey! ¡El Cordero de Dios! La Biblia da varios nombres, amigo, acerca de los nombres de Jesús. Mesías, Señor, Cristo, Rabí, porque era maestro, por supuesto. Pero el menos familiar para el mundo moderno el día de hoy es probablemente Cordero de Dios. Dado que la mayoría de nosotros no tenemos origen de ese tiempo, es posible que tengamos una comprensión limitada para ese título. Pero los hijos de Israel de ese entonces entendían su significado. ¿Por qué? ¿Por qué lo entendían? Pues porque habían venido practicando el acto del sacrificio en el templo por años. Lo habían tratado de practicar, de perfeccionar por años y años. Y ahora Juan profetiza estas palabras y entiende lo que está diciendo en el aire, y la gente ahora entiende que él es el Cordero de Dios. Porque también los corderos eran ¿qué? Para el sacrificio. Jesús conocía que iba a ser crucificado en la cruz, por supuesto que sí, esa era su misión, él entendía. Él vino preparado con una misión aquí de traer el reino de Dios y establecer su justicia, y él entendía esas palabras. A lo mejor las personas no creo que las entendían muy a menudo, no las decían a lo mejor, pero él sí entendía. Así que imagínese usted estar caminando por la calle predicando y escuchar el Cordero de Dios y Jesús entender: sí, ya sé. Dios siempre ha tratado con el pecado, amigo, por medio de la sangre de los sacrificios. ¿Se acuerda cuando Adán y Eva pecaron? Un animal fue sacrificado para cubrir ¿qué? La desnudez y la vergüenza de dos personas. En la primera Pascua, cada hogar puso en la puerta sangre del sacrificio, y lo podemos leer en Éxodo capítulo 12. Más tarde, un macho cabrío era sacrificado para la expiación de toda la nación, en Levíticos capítulo 16, verso 15. Ahora bien, en Juan capítulo 1, verso 29, lo que leímos en el día de hoy, la palabra de Dios nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo.
En otras palabras, el que viene a arreglar el problema para siempre y para siempre. Y la palabra de Dios nos habla en Apocalipsis como el Cordero de Dios, inmolado, se sienta y toma su trono en el cielo. Usualmente una persona realiza sus logros más grandes mientras vive, pero pensemos en lo que Jesús logró por medio de su muerte. Así como animales inocentes habían muerto previamente en lugar de los culpables, Cristo dio su vida perfecta por la humanidad pecadora. Asumió toda la responsabilidad por nuestros pecados y tomó el castigo que merecíamos cada uno de nosotros. Cuando colgaba en la cruz, el juicio y la ira de Dios se derramaron sobre él en vez de cada uno de nosotros por el pecado. Y fueron los momentos más difíciles para Jesús estar separado del Padre y estar separado de la presencia de Dios. Debido a que estamos limitados a veces por nuestra mente en muchas cosas y sentidos humanos, no podemos comprender plenamente todo lo que el Cordero de Dios soportó para darnos salvación. Pero sabemos lo suficiente para entender que le debemos nuestra vida. Y por eso debemos darle a Él el primer lugar en nuestro corazón. Todos los días. Porque, amigo, tenemos el gran privilegio de conocer a Dios, de entender que tenemos al Rey de Reyes en nuestra vida y de que Él es nuestro Padre Celestial y que Él es el que nos guía a grandes pasos. Al menudo las personas son salvas y quedan satisfechas con este primer paso. El conocimiento de unas pocas verdades acerca de Dios es suficiente para ellas. Pero si se les pregunta, ¿conocen a Dios? La mayoría diría que sí, por supuesto. Pero hay una gran diferencia entre conocer verdades acerca de Dios y tener una relación personal con Él. Los creyentes debemos estar cada vez más cerca del Padre, aprendiendo acerca de quién es Él y lo que considera importante en nuestra vida. Porque mientras vivamos dependiendo de nosotros, nunca conoceremos realmente a Dios. Él se mostrará un corazón humilde y transparente, no uno lleno de orgullo y arrogancia, por supuesto. Es en nuestro quebrantamiento e impotencia que descubrimos quién es el Señor. Y podemos testificar entonces esas hermosas palabras cuando entendemos el gran sacrificio de la cruz, entendemos el gran proceso que Jesús pasó y podemos decir, Señor, gracias por ser ese Cordero de Dios en nuestra vida. La pregunta del día de hoy es para ti. ¿Tiene usted una verdadera hambre genuina de conocer a Dios, de entender quién es Dios? ¿O está satisfecho con solo decir, oh, Jesús murió en la cruz? Sí, está bien. Pero hay más allá. Dios quiere tener una verdadera relación contigo y quiere que te puedas meterte en la palabra de Dios y ser ungido en una gran manera para grandes cosas. No para llenarte de comida y ya, sino para compartir esa palabra de Dios con otras personas y ser ejemplo, ser luz en todo lugar. Dios es un Dios vivo, un Dios que ha nacido para cada uno de nosotros de nuevo después de ese pecado y ha muerto en esa cruz por cada uno de nosotros, dándonos ahora el privilegio de la gracia y de la salvación. Y estas palabras no son pequeñas, estas palabras son de gozo, estas palabras son de amor para recordar ese gran sacrificio y entender que todos los días tenemos el privilegio de conocer a Dios y de ser llamados amigos de Dios. Lo más hermoso creo que Dios nos enseñó es que Él vino a servir y no a ser servido. Y el servicio, el amor, la misericordia, la fidelidad, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Son frutos del Espíritu. Son cosas que nosotros como seres cristianos tenemos que tener en nuestra vida, donde quiera que vayamos, y ser ejemplo de ellas día y noche. Día y noche, y que la palabra de Dios que llena nuestro corazón todos los días
tiene que ser de ejemplo para otras personas, entendiendo que el que vive dentro de cada uno de nosotros es el Cordero de Dios. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.